Seguimos con este tema, de las diferentes fracciones en la época de Yeshua, en su parte final. Parte 8. Los samaritanos. Aunque no eran un partido dentro del judaísmo rabínico, los samaritanos tenían su propia versión de la Torá y practicaban una forma distinta de adoración en el monte Gerizim, en lugar del templo de Jerusalén. Los samaritanos ocuparon la región que antes pertenecía a la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. La capital de su país era Samaria, que en el pasado había sido una ciudad grande y espléndida. Estaban ubicados entre Judea y Galilea, y su historia se entrelaza con la de los judíos. Flavio Josefo habla de ellos en Antigüedades Judías 11, 2, 4. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Asiria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, Aba, Amat y de Sepharvaim, a habitar en Samaria. Segunda de Reyes 17, 24, Esdras 4, 2, 11. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía en alrededor de Samaria. Estos samaritanos al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero al ser molestados por los leones, suponía que era porque ellos no habían honrado el Dios de ese territorio. Un sacerdote judío por lo tanto fue enviado a ellos de Asiria para instruirlos en la religión judía. Ellos fueron instruidos por los libros de Moisés, pero todavía conservaron muchas de sus costumbres idólatras. Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo e idolatría. Segunda de Reyes 17, 26-28. Debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. Existen otros motivos de enemistad de ellos con los judíos. Los judíos, después de su regreso de Babilonia, comenzaron a reconstruir su templo. Mientras que Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén, los samaritanos vigorosamente intentaban detener la obra. Nehemías 6, 1-14. Además, los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos en el monte Gerizim, que los samaritanos insistieron fue señalado por Moisés como el lugar donde debe adorar la nación. Sanbalat, el líder de los samaritanos, estableció a su yerno, Manasés, como sumo sacerdote. Por lo tanto, la religión idólatra de los samaritanos fue perpetuada. Los samaritanos recibieron solamente los 5 libros de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. También es importante destacar que, Samaria se determinó en un lugar de refugio para homicidios involuntarios como lo establece la Torá, Josué 20, 7, 21-21. Pero los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales judíos y refugiados de la justicia de toda índole. Los violadores de las leyes judías y quienes habían sido excomulgados encontraron seguridad para sí mismos en Samaria, aumentando considerablemente el odio que existía entre las dos naciones. Los judíos consideraron a los samaritanos como los peores de la raza humana, y era un insulto ser comparado con ellos como trataron de insultar a Yeshua. Respondieron aquellos Yehudim y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que estás loco de remate? Yeshua respondió, no tengo una mente loca, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Juan 8, 48-49. Por supuesto que para Yeshua no era ningún insulto, ya que inclusive entre los habitantes de Samaria fue a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Johanán, Juan 6, 4-26, y posteriormente sus talmidim hicieron lo mismo. Hechos 8, 25. Hasta aquí, con esta investigación la cual espero en el Eterno sea de provecho, para todo aquel que busca en la historia conocer mejor el contexto de la época, en la interpretación correcta de los textos del Código Real, mal conocido como Nuevo Testamento. Nota importante. Para recibir clases privadas sobre este estudio, y sus escritos deberá contactarme. Saludos a todos. Salom. Ros. Elisanoda.